Hoy vamos a estar concluyendo esta serie en donde nos hemos referido a Elías, pero básicamente hemos hablado de la fe y cómo Dios usó a algunos hombres a través de toda la historia en diferentes etapas, y algunos de esos hombres fueron usados de manera sobrenatural. Y a veces nosotros miramos la escritura y vemos la forma, leemos la forma en cómo Dios usó a esos hombres y nos sentimos pequeñitos, ¿cierto? Decimos, ¿cómo es que ellos pudieron confiar tanto, depender tanto? ¿Y cómo es que a mí me cuesta tanto? Incluso, ¿qué pasa en la actualidad, cierto? ¿Por qué no ocurren esas cosas sobrenaturales que existieron en otros tiempos de la historia? Pues hemos dicho que apelar de una u otra forma a esas acciones en este tiempo para alegar que tenemos fe, o simplemente esperar algunas de esas señales como evidencia de nuestra fe, no es necesariamente lo correcto, bíblicamente no es correcto, porque hemos dicho que simplemente hubo etapas en la historia de la humanidad en la que Dios usó hombres de manera específica, pero que no es algo que Dios permitió o quiso que pasara por el resto de la historia. Eso es lo que hemos visto de alguna forma hasta el día de hoy en las charlas anteriores. Entonces, no es que Dios ahora no haga cosas sobrenaturales, no se trata de eso, simplemente se trata de las evidencias de la fe que el mundo necesita y que nosotros como iglesia necesitamos en este tiempo. No estamos diciendo que entonces Dios ya no hace milagros o que no obra de manera sobrenatural. Lo que estamos diciendo es que la fe, de una u otra forma, como muchas personas quieren presentarla en este tiempo, bíblicamente no es correcto, ¿sí? Y usted y yo no necesitamos necesariamente esperar un milagro para que nuestra fe crezca. Y haciendo un pequeño recorderis de lo que han sido las 3 primeras charlas, y casi que a modo de conclusión de cada una de estas charlas, en la primera charla concluimos que la fe es la base y que la obediencia es la consecuencia práctica, ¿cierto? Fe sin obediencia es un engaño, no existe. En la segunda charla concluimos que no necesitamos un milagro porque nos basta con la providencia de Dios. ¿Recuerdan que dijimos que a veces nosotros estamos esperando el bus, cansados del trabajo, decimos, Dios, ojalá pase con una silla vacía, y justo el bus pasó vacío? ¿Y qué decimos? ¡Ah, un milagro! Dios hizo un milagro. Y no, esa es la providencia de Dios. Dios no tuvo que parar el ciclo natural, suspenderlo, pausarlo, para que eso pasara. No, Dios permite que esas cosas pasen. Igual que cuando el vecino llega a ofrecernos, no sé, algo de mercado, cuando nosotros no teníamos nada, eso es providencia de Dios. Y eso nos basta. Y el domingo pasado entendimos que el poder de convencimiento que tenían los milagros, porque muchas veces pensamos que tienen que ocurrir esas cosas para que la gente crea, ¿cierto? Y cada vez parece que la iglesia está más interesada en manifestar ese tipo de cosas para que la gente luego crea. Pero hace 8 días nosotros incluso entendimos y leímos que Jesús mismo le dijo a un grupo de personas que no le daría más señales, que una señal que incluso fue dada en el Antiguo Testamento y que tenía el cumplimiento en Jesús. Y Jesús les dice, ustedes demandan señales, pero eso no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y a partir de eso entendimos que el poder de convencimiento que tenían los milagros en algunas épocas de la historia, incluyendo la etapa del Nuevo Testamento, ahora es poder a través del Evangelio. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él crea. Luego, si una persona, después de haber recibido el Evangelio bien expuesto, y por eso nosotros nos preocupamos por el Evangelio, por presentarlo de una manera clara, si eso no es suficiente, yo dudo que otra cosa pueda convencerlo. Porque es el arma eficaz que Dios le ha permitido a la iglesia para alcanzar a los no
creyentes. ¿Cuál es el milagro que ellos necesitan ver? El milagro del Evangelio. Ojalá presentado en nuestras propias vidas. Y para entrar entonces en materia, quiero retomar un poquitico de lo visto hasta aquí y menciono rápidamente otra vez que la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia apostólica y en cuyos fundamentos nosotros debemos perseverar, ellos nunca prolongaron los milagros, tampoco los perpetuaron. Incluso si nosotros miramos el Nuevo Testamento, es fácil entender que en un momento los milagros cesaron, pasaron. Y no fue algo que simplemente la iglesia perpetuara. Cesaron los milagros una vez el canon bíblico se cerró y el mensaje de la palabra se convirtió en la única herramienta que nosotros tenemos para alcanzar a los no creyentes y que Dios usa para transformar nuestras vidas. De hecho, cuando uno mira la historia de la iglesia, ¿sabían ustedes que después de la iglesia apostólica, después de todos los milagros que realizaron los apóstoles, pasaron un poco más de 19 siglos en que no se habló de milagros, ni de señales, ni de esas cosas en la iglesia? Y realmente a inicios del siglo XVIII, o XIX mejor, fue que empezó a surgir todo un movimiento que llamaron el Nuevo Despertar y que empezó a sacar todas estas cosas porque así tenía que ser. Y a Dios no le fue necesario hacer ninguna señal sobrenatural en todo ese tiempo. Y ahora muchos dicen, necesitamos hacerlo porque el poder de Dios se manifiesta solo de esa manera. Y la consecuencia de eso es que cada vez nos estamos aislando más del Evangelio. Casi que el texto escrito está quedando relegado porque la era de los milagros está llegando. Y es un movimiento fuerte y nosotros necesitamos tener cuidado con esas cosas. Espero que para ustedes ha sido de bendición esta miniserie. Algunos mensajes, algunos de ustedes escriben cosas que me hacen pensar que sí, que ha sido así y eso me alegra mucho. De eso se trata, que nosotros pasamos un poco de tiempo cada 8 días en la palabra. Y esta semana, pensando en la fe y en lo que hemos estado viendo hasta acá, me surgió una nueva pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué es importante que nosotros vivimos nuestra fe y que entendemos y abrazamos todas sus implicaciones? ¿Por qué es importante que nosotros aclaramos estas cosas? Especialmente cuando nos dicen de todos lados, de muchas formas, que todos los caminos conducen a Dios. Y que no importa cómo lo creas, no importa la Biblia que tengas, si crees en Dios, entonces eso es suficiente. Entendí que es importante que nosotros entendemos estas cosas y las implicaciones de la fe, porque la fe trasciende. Cuando nosotros hablamos de fe, cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de efectos más allá de nosotros, mucho más allá de nosotros. Estamos hablando de frutos que ni siquiera nosotros vamos a ver en años. Tal vez vamos a morir y no los vamos a alcanzar a ver. Pero la fe tiene ese poder. De hecho, los frutos del Evangelio en su totalidad, nosotros tal vez no los vamos a ver aquí, pero sí los vamos a ver en la eternidad. ¿Por qué? Porque nuestra fe, porque el Evangelio trasciende. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús? Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso es importante que nosotros hacemos buen uso de la Escritura. Entonces, entendiendo un poco eso, tenemos que decir que no necesariamente nos informamos un poquitico acerca de estas cosas para pelear con los que han dejado la razón por las experiencias momentáneas, o tal vez sí. Es importante que nosotros conocemos la Escritura y sentamos una posición. Pero más allá de eso, creo que tiene que ver con
el legado que vamos a dejar a los que vienen después de nosotros. Y a veces nosotros pensamos en que no vale la pena o que las cosas a futuro van a cambiar y que otros van a tener que pelear esa batalla. Y eso es cierto, pero nosotros vamos a tener que prepararlos. ¿Cuáles van a ser las herramientas con que ellos van a enfrentarse al mundo? Ayer un amigo mencionaba que la juventud ahora, y eso es verdad, creen que tienen el poder, que tienen la fuerza y que son los responsables por salvar al mundo, que son la resistencia. Mucha Casa de Papel. Y la verdad es que tienen mucha fuerza. De hecho, creo que nunca la juventud había estado medianamente tan unida como lo está en este tiempo. Así que eso es bueno. Pero, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las herramientas? Y saben, las herramientas las tenemos usted y yo esta mañana. Y nosotros somos responsables porque ellos las tengan. Así que, un par de preguntas que debiéramos hacernos. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar a los que vienen después de nosotros? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Cuál consideran ustedes que es la herencia mejor que pueden dejar o que podemos dejar para ellos? ¿Vamos a dejar que lo experimental, que lo sensorial y lo superfluo prevalezca sobre lo racional? ¿O peor aún, vamos a dejar una visión borrosa, no clara de lo que en realidad implica vivir en fe y en obediencia a Dios? Y saben, eso depende de nosotros. Enteramente depende de nosotros. Esta es una de las cosas que no cambian. En el Antiguo Testamento era responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos, instruir a sus hijos en la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es la regla en el Nuevo Testamento? Es la misma. De hecho, cuando Dios enseñó en el Antiguo Testamento esa responsabilidad a los padres, dijo que eso era una ley perpetua. O sea, no hay una sola generación que escape delante de Dios a esa responsabilidad. Lo fue para los judíos y lo es para nosotros. Entonces, depende de nosotros, depende del valor que nosotros le damos a las Escrituras, a nuestro andar en temor a Dios, en lo radicales que podamos ser con nuestros principios. ¿Y saben algo interesante? Yo no estoy hablando de fanatismo. Yo creo que de hecho el fanatismo, antes que bien, le ha hecho daño a la iglesia. Pero hablo de ser radicales. O si cambiamos el término, sería coherentes con el Evangelio y con nuestros principios. De ser serios con lo que nosotros creemos. No hablo de fanatismo, hablo de coherencia. ¿Qué tan coherentes somos con lo que creemos y enseñamos? Así que vamos a volver a la historia que nos ha guiado en estas últimas series. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2. Ustedes tienen los textos aquí al frente. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Y voy a ir haciendo unas pausas en medio de la lectura. El versículo 1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Qué está haciendo Elías hasta el último momento de su vida? Obedeciendo. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo primero que leemos de Elías? Lo primero que leemos de Elías es que Dios lo envió al rey Acab a que le dijera que básicamente no iba a llover durante un tiempo. Y automáticamente Dios le dice a Elías: ve a un monte, básicamente. Y Elías va. Y de ahí en adelante vemos a Elías obedeciendo todo el tiempo. Desde el principio hasta el final de su ministerio, Elías ha sido un líder, un hombre obediente. Obediencia de principio a fin. Y saben, eso tiene mucho sentido. No sé si ustedes están de acuerdo
conmigo en esto. Ojalá sí. Pero cuando uno toma a Dios en serio, desde el principio, las cosas son un poco más fáciles. Cuando uno vacila en las cosas con Dios, las cosas suelen ser un poco más difíciles. Y no digo esas cosas para que nos desanimemos, porque sé que tal vez ustedes, tanto como yo, hay áreas en las que luchamos. Y no es que entonces ahora decimos, no, esto va a ser complicado. En esta área parece que yo no me he tomado las cosas de Dios en serio, o en este aspecto de mi vida. Entonces, ¿será que nunca voy a poder con eso? No es para que tomemos esas conclusiones. Yo creo que más bien es para que tomemos el ánimo y digamos, wow, quiero tomar a Dios en serio. Quiero tomar a Dios en serio en esta área de mi vida. Pero cuando nosotros arrancamos en serio con Dios, cuando le obedecemos de una vez, va a ser más fácil obedecer después. Y yo creo que una de las razones por las que a veces nos cuesta tanto obedecer es porque en realidad pocas veces lo hemos hecho en su totalidad. Y cuando digo que no lo hemos hecho en su totalidad, no es porque no obedezcamos, es porque simplemente a veces no obedecemos en toda la totalidad. Pero Elías es un poco diferente a nosotros. Y ahí está una vez más obedeciendo. Volvemos al versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? ¡Wow! Ustedes pueden imaginar a Eliseo. Eliseo ya lleva un buen tiempo caminando y siendo testigo de todo lo que Dios hace a través de Elías. Elías es su mentor. Eliseo es el discípulo. Y ha llegado el momento de que Elías parta. Y Eliseo está ahí porque él sabe que él va a ser el sucesor de Elías. ¿Ustedes creen que se sentía listo? ¿Ustedes alguna vez se han sentido completamente listos para una tarea que Dios les haya asignado? Yo creo que ese es uno de los rasgos de la persona que está lista para ser usada por Dios. Que aunque quiere hacerlo, tiene temor, ¿sí? Y no es una falsa humildad, no es decir, necesito manejar el bajo perfil, entonces necesito parecer humilde. No. Tal vez nos hemos sentido en algún momento como Eliseo, ¿cierto? Asumiendo alguna responsabilidad. Creo que por lo menos hay 2 ocasiones en las que yo lo he sentido. Cuando salió Scott fue una de esas. Y la verdad es que a veces todavía digo, ¿en serio estamos preparados para esto? Pero bueno, Dios ha sido fiel. Pero la verdad, me pongo en los zapatos de Eliseo y digo, wow, no la tenía nada fácil. El versículo 3, volviendo ahí, si saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Eso es mucho peor, ¿cierto? Todo el tiempo se lo estaban recordando. Eliseo, Eliseo, ¿estás listo? Eso me imagino que le añadía más adrenalina al pobre Eliseo. Sí, ya sé, no me lo recuerden. Algo interesante es que Eliseo ya lo sabía. ¿Cómo supo Eliseo que Dios se iba a llevar a Elías? ¿Y cómo sabían los hijos de los profetas, que no necesariamente eran hijos de los profetas, sino más bien como una generación o simplemente una escuela? Pero ¿cómo sabían ellos eso? ¿Qué iba a pasar? ¿Revelación divina?
Yo creo que sí, Dios de una u otra forma permitió que ellos entendieran esas cosas. Y estaban ahí, y estaban todos en la misma página. Y entonces Eliseo le respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Wow, muchos viajes, toda una gira de despedida de Elías. A Betel, Jericó y ahora al Jordán. 3 viajes. En todos Dios dijo, ve a ese lugar, Elías. Y en cada uno de esos viajes, Elías, ¿qué le dijo a Eliseo? Quédate aquí. ¿Y Eliseo qué hizo? Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos otra vez. Y vinieron 50 varones de los judíos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y hago otro paréntesis aquí. ¿Notan lo que está ocurriendo con Eliseo? Un poco terco. ¿Conocen ustedes gente que les dice, por favor, no? Y están ahí. A veces nosotros les llamamos perseverancia. Y nosotros enseñamos acerca de la perseverancia. La Biblia está llena de textos que nos invitan a perseverar, a luchar. Pero no podemos negar que una cosa es la perseverancia y otra es la terquedad, ¿cierto? Otros son los impulsos caprichosos, a veces obstinados. ¿Será que Eliseo es un poco terco? En 3 ocasiones Elías le dice, por favor, quédate aquí. Y él le dice, no, yo voy contigo. ¿Saben? Yo no creo que eso sea simplemente el cumplimiento de una promesa de amistad. Ustedes conocen amigos, tal vez ustedes son algunos de esos que han jurado amistad eterna. Dicen, si tú saltas, yo salto. A donde vayas, te seguiré. Si tú vas, yo voy. Esa amistad inquebrantable. Eso a veces es dañino. Pero yo no creo que ese sea el caso de Eliseo. A juzgar uno por el relato bíblico, yo creo que Eliseo no perseguía a Elías. Yo creo que Eliseo perseguía un principio. Y evidentemente seguía a un hombre que Dios había usado de manera especial, un hombre que había expuesto una autoridad de parte de Dios en todo lo que hacía. Y eso es interesante, eso sí es válido. Nosotros a veces simplemente seguimos a alguien porque nos gusta, porque es nuestro amigo. Y no digo que eso sea completamente malo, pero la verdad, ante todo, nosotros somos llamados a seguir un principio. Y las personas que exponen esos principios son buenas para nuestras vidas. Así que aquí empezamos a hablar del legado, el legado que Elías dejó a Eliseo. Y hablo de un legado digno de seguir porque fue así. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 20, lo leo rápidamente, creo que eso no está en la pantalla, pero dice, cuando se fue de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba orando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la 12ª. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Ese fue el momento en que Elías se encontraron con Eliseo. Dios había organizado ese momento, y desde ese entonces nosotros leemos que él dejó los bueyes, que fue corriendo tras Elías y le dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Elías le dijo, ve y vuelve, pues, ¿qué te he hecho yo? Eliseo dejó de ir tras él, luego tomó la yunta de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó su carne, la dio a la gente para que comieran. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. O sea, eso es un legado. Había un propósito en esta amistad, pero había un propósito mucho más allá de la amistad. Entonces, Eliseo
no era caprichoso ni mucho menos voluntarioso, simplemente entendió su rol. Siguió a Elías y luego estaba preparado para que otros comenzaran a seguirle. Volviendo a Segunda de Reyes, ahí donde estábamos, versículo 8, dice, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¡Wow! Esos son los mentores que nos sirven, ¿cierto? Esos son los mentores que nosotros necesitamos. Alguien que nos diga, ¿qué necesitas? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Un local con un auditorio para 2,000 personas. Scott, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos pedir? ¿Ustedes qué hubieran pedido? ¿Qué pudiéramos haber pedido? Comodidades, una van, ¿cierto? Un local lo suficientemente grande como para tener un parque, para que los chicos jueguen, una cancha de fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Porque eso haría más divertido el ministerio, ¿cierto? El gancho. ¿Qué no pediríamos? ¿Qué no hubiese pedido? Pídeme lo que quieras y te lo daré antes. Bueno, pídeme lo que quieras antes que sea quitado de ti. Esto me hace pensar que no solo los profetas sabían que Elías sería quitado, sino que el mismo Eliseo lo sabía. Incluso el mismo Elías sabía que su hora había llegado. ¿Y saben algo interesante? En la Biblia solo leemos 2 casos de hombres que fueron traspuestos o que fueron llevados en vida al cielo. El primero de ellos es Enoc. Interesantemente, la Biblia, en la aclaración más grande de lo que pudo haber sido Enoc y su ministerio, nos dice que Enoc caminó con Dios. Y Dios lo llevó, porque de una u otra forma, según el libro de Hebreos, era uno de esos hombres que no eran dignos de este mundo, o simplemente Dios lo quiso llevar para que no se contaminara. ¿Y saben cuántos días vivió Enoc? ¿Cuántos años? Según la Escritura, 365 años. ¿Ustedes se imaginan 365 años andando con Dios? De una manera tan fiel, tan digna, que Dios diga, creo que es hora de que partas, el mundo no es digno de ti. ¡Wow! ¿Cuántos años necesitamos nosotros para caminar con Dios? Bueno, en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, se nos dice un poquitico acerca de algunas profecías que fueron hechas por Enoc. Aunque no están descritas en la Escritura, Judas sí nos dice que él profetizó y que dio algunos mensajes. No sabemos a ciencia cierta cuáles fueron esos mensajes. Pero interesantemente, no se habla mucho de señales, milagros acerca de Enoc. A Enoc le bastó caminar con Dios. Y eso es interesante. Y el segundo hombre es Elías y es del que estamos hablando. Y volvemos ahí, en el versículo, creo que estaba en el versículo 8, en el versículo 9, gracias. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¡Wow! Esa es la respuesta de Eliseo a la oferta que le hace Elías. Pídeme lo que quieras antes que sea quitado de ti. Y Eliseo dice, te ruego que me sea dada una doble porción de tu espíritu. El versículo 10 dice, él le dijo, cosa difícil has pedido. ¿Por qué sería tan difícil? ¿Acaso Dios no tenía que bendecir a Eliseo simplemente porque era su profeta, era su líder? ¿Por qué sería difícil? Imagino que era difícil para Elías, justamente porque Elías sabía que el que prepara, que el que llama es Dios, el que dota es Dios. Así que esta parte no era algo que se debiera totalmente a Elías.
Pero él le dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Vamos a detenernos un poquito aquí, creo que lo que nos queda de tiempo esta mañana. Elías sabe que Eliseo tiene una gran responsabilidad. Elías es consciente de eso. Sabe que Eliseo es quien le va a suceder. Y Elías sabe que la responsabilidad que tiene no es una cosa menor. Así que es como si Elías le dice a Eliseo, tú necesitas reunir lo que vas a necesitar, necesitas lo que se requiere para continuar la tarea. Y vamos a mirar por lo menos 3 aspectos que me llaman la atención del relato que acabamos de leer. Lo primero es que evidentemente Eliseo no era terco. Yo creo que Elías estaba dando el último toque a su discípulo. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. Y a ver si lo puedo explicar. Creo que Eliseo deseaba pasar las últimas horas al lado de su mentor. Yo creo que esa fue la razón por la que simplemente no obedeció a Elías cuando le dijo, quédate aquí, sino que dijo, yo quiero ir contigo. Ahora, si ustedes tienen una persona que es muy especial y saben que Dios la va a llevar en un momento determinado, ¿ustedes se alejarían de esa persona? Lo natural es que uno quiere pasar los últimos momentos al lado de esa persona. Y ese yo creo que fue el caso de Eliseo. Yo no creo que simplemente era terco, quería estar ahí hasta el último momento. Y no estoy muy seguro de eso, pero creo que esa es la razón por la que en 3 ocasiones Elías le dijo que no fuera con él y luego accedió a la petición de Eliseo. Es como una especie de prueba. Y saben, queda mucho más claro cuando Elías le dice, pídeme lo que quieras, y la condición es, si me ves partir. Yo creo que era una prueba de Elías, probando la lealtad de Eliseo, hasta dónde estaba dispuesto a ir. De lo contrario, simplemente no le hubiese dicho, si estás aquí, si eres testigo de mi partida, entonces te haré contigo como te he prometido. Yo creo que era una especie de prueba. Y prueba de eso también es la declaración reiterada de Eliseo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. O sea, no era un capricho. Yo creo que Eliseo entendió y comprendió que le era importante estar ahí hasta el último momento con su mentor. Qué bueno cuando uno encuentra ese tipo de personas. Este tipo de personas que le inspira, que lo edifica, que cada vez lo hace ser más fuerte en la fe, más grande. Eso es genial. Yo creo que todos necesitamos de ese tipo de personas. Así que Eliseo no era terco, yo creo que Elías estaba dando el último pincelazo, quería dejarlo listo. En segundo lugar, Eliseo sabía lo que se requería. Y digo que Eliseo sabía lo que se requería por lo que pidió. Pidió espíritu, pidió autoridad divina. Y saben, esto no es otra cosa que la aprobación de Dios, que sentir la aprobación de Dios en las cosas que vamos a hacer. Cuando nosotros nos disponemos a hacer algo que incluso Dios nos ha mandado a hacer, ¿qué es primero en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Cómo la gente lo pueda ver? ¿Cómo la gente lo pueda recibir? ¿O cómo Dios nos pueda ver? Lastimosamente, yo creo que a veces nosotros sí estamos un poco más preocupados por la aprobación de las personas, de los hombres,
antes que sentirnos con la autoridad o por lo menos con el respaldo de Dios. Tampoco creo que Eliseo hubiese pedido una doble porción del espíritu de Elías simplemente porque quería opacar el ministerio de Elías o quería hacer más cosas que él, aunque si nosotros miramos el relato bíblico, Eliseo ciertamente hizo más milagros en número que los que hizo Elías. Pero yo creo que simplemente esto refleja el corazón de un hombre que quería agradar a Dios, que quería obedecerlo, que quería servirlo y que era consciente de que necesitaba más allá de sus fuerzas para cumplir con la tarea. También es interesante notar que Eliseo no pidió algo como riquezas o reconocimiento. No, simplemente dijo, lo único que quiero para hacer mi ministerio, para servir a mi Dios, es que su espíritu me acompañe, es que su autoridad vaya conmigo. Y por último, leemos que Eliseo rasgó sus vestidos. Esa es una señal de duelo. A todos nos duele la partida. Y ojalá cada vez que muriese un hombre, nosotros nos doliéramos. Es triste cuando muere un hombre y la humanidad se alegra. Y eso es lamentable. Yo creo que cada persona que muere nos debiera causar dolor, nos debiera causar tristeza. Debiéramos hacer duelo. Pero si eso no ocurre, deja mucho que pensar de lo que estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Y qué estamos haciendo para dejar a los que nos siguen? Las Escrituras nos dicen que Elías rasgó sus vestidos en duelo. No es fácil separarnos, perder a aquellos que han dejado una huella en nuestra vida. Y la huella de Elías en Eliseo fue un legado espiritual, que de hecho, si nos guiamos por las Escrituras, fue un legado impresionante y que Eliseo cumplió al pie de la letra. Pero ahora nos toca a nosotros. Y aquí volvemos al Evangelio. Estamos en el tiempo de la iglesia. No hablamos de milagros, hablamos del Evangelio, de nuestra fe en el Evangelio. Y nos toca cumplir nuestro propio rol. Y según el apóstol Pablo, se nos ha concedido las herramientas, se nos ha dado el poder del Evangelio. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Pero no solo eso, sino que también, para que surja efecto, también se nos ha dicho cómo tiene que presentarse el Evangelio. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 5, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, esto es el Evangelio, la iglesia, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Esta mañana escuché por accidente en la televisión, estaban dando unas cifras en donde rápidamente escuché que en el último año la persecución a los cristianos ha subido en un 60% comparado con los años anteriores. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que hace que realmente nosotros experimentemos persecución? Y la respuesta es vivir el Evangelio, presentar el Evangelio. Mientras nosotros no hagamos eso, no vivamos conforme al Evangelio, seguro que vamos a poder ir por el mundo como si nada pasara. Y mencionaban algunos países en los que simplemente hay cristianos en este momento que los tienen en un periodo de decisión si niegan su fe o simplemente son asesinados. Y hablan de Afganistán, de Corea del Norte, entre otros países. Creo que esos dos son los que, en donde en este momento dicen que más persecución hay por los creyentes, por la iglesia cristiana. Y por eso Pablo dice, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. A veces cuando nosotros hablamos de legado, pensamos que dejar un legado es haber sido un gran misionero, es haber sido el pastor con la iglesia más grande y en menos tiempo, en algún lugar del mundo. Pensamos que dejar un legado tal vez es haber transcrito los textos bíblicos en muchos idiomas. Y a veces pensamos en esas cosas de ese tamaño. Y ojalá Dios nos dé la oportunidad. Ojalá podamos hacerlo de tal forma. El punto es que cuando nosotros pensamos de esa manera, estamos pensando en personas que no conocemos y personas que no sabemos si un día vamos a conocer. Esa es una realidad. Y no estoy diciendo que no debemos soñar. De hecho, esa es nuestra responsabilidad. Pero a veces, o mejor, nuestra responsabilidad de dejar un legado está mucho más cerca de nosotros. Comienza por casa. A veces son sus hijos para los que tienen hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos. La gente que vemos todo el tiempo, la gente que nos ve todo el tiempo, ellos son reales para nosotros. Está bien que soñamos, está bien que tenemos planes, está bien que tenemos una visión. Pero si nosotros no dejamos un legado a los que están inmediatamente después de nosotros, al lado nuestro, ¿por qué tendríamos que pensar más allá? Comienza por ahí. Usted y yo tenemos esa responsabilidad, dejar un legado espiritual, un legado que sea digno de seguir. Yo le doy gracias a Dios por las personas que Él ha usado en mi vida. Y espero que ustedes también tienen personas que han trazado una línea, que han enseñado la verdad y que los retan a seguir enseñando la verdad. Unas preguntas antes de concluir es, ¿quién estará listo para seguir nuestro camino? ¿Puedes pensar en alguien que estará ahí en el momento de la partida, deseando seguir tus pasos, anhelando la autoridad de Dios como la ha visto en ti? ¿Puedes pensar en algo así? ¿Puedes pensar en el momento en el que Dios decida simplemente tomar nuestras vidas? Y alguien que te ve y piensa, wow, a mí me gustaría que Dios me usara como usó a esa persona. Yo creo que ese debería ser nuestro gran sueño. Y no importa si es una multitud, basta si son tus hijos. Basta si son las personas que Dios ha cruzado en tu camino de una u otra forma. ¿Te sentirías satisfecho y con la paz que tuvo Elías al dejar Eliseo cuando piensas en que existe alguien que desea seguir a Dios como tú lo has hecho? ¿O será que si Dios tomara nuestras vidas en este momento y hay alguien que quiere seguirnos y ser como nosotros, tendríamos la incertidumbre o la intranquilidad de decir, no, por favor, así no? Necesitas hacer las cosas diferentes. Yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos. Nuestros jóvenes son la esperanza, John. Sí, eso es verdad. Son la nueva generación. Nosotros sí o sí vamos en un momento a hacernos a un lado. Esas cosas nosotros no las decidimos.
Pero ¿cuáles son las herramientas que van a tener esos jóvenes? ¿Cómo los vamos a preparar? Por lo menos que la cuota mínima que podemos hacer sea enseñarles la palabra de una manera correcta y vivir de tal forma que ojalá ellos quieran imitarnos, porque nos han visto caminar con Dios.